Saludos, ¿cómo están? Vamos a ver el tema 7 del curso de evaluación de impacto ambiental. El tema 7 está asociado específicamente a lo que es el plan de gestión ambiental. El plan de gestión ambiental viene a ser la herramienta fundamental en el documento y dentro del mismo proceso de evaluación de impacto ambiental, y ahorita vamos a ver por qué. Se llama plan de gestión ambiental y contingencia porque también tiene un componente muy importante de atención a impactos que eventualmente no están planificados. Cuando hablo de que no está planificado, no es que no los tenga yo dentro de un plan, sino que no sabemos en qué momento puede suceder. Podemos tener información de los posibles momentos en que suceda esa emergencia o ese impacto, pero siempre hay que estar preparados ante cualquiera de estas emergencias en cualquier momento. Ahí vamos a hablar un poquito sobre ese tema. El plan de gestión ambiental, como le dije anteriormente, corresponde a la última acción del proceso de documentación de la evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque, como ustedes ya vieron a lo largo del curso, en primera instancia se hace una descripción del proyecto donde se determina cuáles son las principales acciones que podrían eventualmente generar un impacto ambiental. Y por otro lado, hacemos un diagnóstico del entorno que rodea a el proyecto. Este entorno, como lo vimos anteriormente, está determinado por el componente biológico, el componente físico-químico y el componente social, o podríamos llamarlo también sociocultural. ¿Ok? Teniendo esos dos componentes, que es la descripción del proyecto y la descripción del entorno, hacemos una equiparación entre ambos para lograr identificar los impactos que las acciones le generan a ese mismo medio. Y ahí es donde ya entramos en el tema anterior a este, que es los métodos de identificación y valoración de impacto. Cuando ya se empiezan a valorar los impactos, como ustedes pudieron ver con las matrices, ya sea la matriz de Leopold o la matriz de importancia de impacto ambiental, se habrán fijado de que hay impactos de mayor relevancia que en una matriz de importancia de impacto ambiental se pueden llamar impactos críticos o impactos severos, y hay impactos de baja significancia o de poca relevancia, y también hay impactos moderados. Entonces, el plan de gestión ambiental es la herramienta que va a venir a decirnos cómo esos impactos pueden ser mitigados, minimizados o, en su mejor efecto, eliminados. Entonces, el plan de gestión ambiental es esa herramienta que, cuando el proyecto inicie, va a ser la que sustente el componente ambiental o la fase de seguimiento ambiental dentro del proyecto. ¿Cuál es la función del PGA? ¿Cuál es la función de este plan de gestión ambiental? Bueno, una de las principales es comprobar el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y compensación que se establecen durante la implementación del proceso de evaluación de impacto ambiental. Esto para cada una de las fases del proyecto. Por otro lado, permite proporcionar los indicadores de desempeño y los indicadores legales o normativos que nos permiten verificar el cumplimiento de cada una de las medidas. Controla la magnitud de los impactos valorados durante este proceso. Y permite programar, y cuando hablamos de programar, determinar en qué momento, o sea, tiempo y cuánto es el costo de ese impacto. Entonces nos permite, a lo largo del tiempo de vida del proyecto, identificar cuáles medidas se aplican en los momentos respectivos. Entonces, el plan de gestión ambiental es una programación de las medidas en el tiempo y que tienen un costo definido para cada una de estas medidas.
Ahora, desde el punto de vista institucional o externo de un proyecto, este plan es una forma de controlar el cumplimiento de las medidas ambientales y legales. ¿Cómo podemos traducir esto? Si, por ejemplo, ustedes como gestores o gestoras ambientales o ingenieros, ingenieras forestales, biólogos, biólogas, ¿verdad? Especialistas en el área ambiental, eh, van a aplicar este plan de gestión ambiental desde los diferentes puntos de vista, ya sea que trabajan en una institución gubernamental como CETENA, como el Ministerio de Ambiente y Energía, como algún otro ministerio, algún ente gubernamental, no gubernamental, o si es parte del proyecto, el plan de gestión ambiental es la referencia que nos permite definir si se está cumpliendo o no cumpliendo las medidas ambientales. El plan de gestión ambiental va a ser el mismo tanto para el ente privado o el desarrollador como para la institución o el ente auditor. Entonces es la forma de estandarizar el proceso de seguimiento ambiental ante los diferentes controles. Para eso se hace una declaración jurada por parte del desarrollador para que puedan cumplir cada una de las medidas por las cuales el desarrollador se comprometió. Ahora, ¿qué tiene un plan de gestión ambiental? ¿Cuáles son los principales variables que tiene un plan de gestión ambiental? Bueno, como ustedes pudieron determinar en los métodos de identificación de impacto, las matrices tienen tres componentes que ustedes van a verlos aquí. Vamos a ver, cuando hacemos matrices tenemos una acción generadora de impacto, tenemos al medio ambiente que va a ser impactado y por ende vamos a tener el impacto ambiental. Entonces, cuando construimos un plan de gestión ambiental, la primera columna de este cuadro va a ser la acción que genera el impacto. La segunda columna va a ser el medio que va a ser impactado. Y la tercera columna va a ser el impacto ambiental. Si ustedes pueden ver en esta imagen, ahí vemos en la imagen izquierda donde dice acción generadora una industria X. Esta industria va a generar dentro de esas acciones emisión de gases por la producción de tal producto o servicio. En este caso, esa emisión, como lo vemos en el impacto, que se ven unas chimeneas echando humo, va a generar una afectación en el aire. Entonces, esos son los tres componentes que yo pondría en primera instancia en el plan de gestión ambiental. Ok, ¿qué otros parámetros hay que incluir dentro del plan de gestión ambiental? Las medidas ambientales, que es importantísimo. Es la clave dentro del plan de gestión ambiental. Aquí es donde el gestor ambiental, y hablemos gestor ambiental como cualquier profesional de las ciencias ambientales o relacionadas a esta, pone en práctica su conocimiento para establecer cuáles son las principales medidas que pueden mitigar, minimizar, evitar el impacto ambiental que habíamos establecido en la columna anterior. ¿Qué sucede? Que pueden haber impactos severos o críticos que hagan que el proyecto no se pueda desarrollar o que alguno de los componentes del proyecto no se pueda desarrollar. Entonces, por ende, necesitamos establecer medidas de mitigación que hagan que ese componente de ese proyecto pueda ser tolerado por el medio ambiente. Si aún aplicando medidas ambientales el medio no tolera ese impacto, quiere decir que el proyecto no es viable. Entonces, por eso es que decimos que las medidas ambientales es la función que nos corresponde como gestores ambientales, en términos generales, para hacer que un proyecto se pueda desarrollar, siempre y cuando todo se maneja bajo un principio de desarrollo sostenible. Ok, dentro de las medidas ambientales podemos tener medidas que eviten el impacto o que eviten una parte del impacto. Okay. ¿Cómo podemos hacer para evitar el impacto? Les voy a dar algún ejemplo. Un ejemplo puede ser que dentro del proyecto se tenga que desarrollar un sistema de tratamiento. Las aguas residuales que van a dar al suelo van a ser
tratadas por un tanque séptico. Ese es el proyecto. Resulta que cuando hacemos el estudio de vulnerabilidad de acuífero, como ustedes lo pudieron ver en el diagnóstico del entorno, entonces el estudio determina que el proyecto o el acuífero por el cual se va a hacer el proyecto, o sea, el que va a estar sobre ese acuífero, eh, tiene una vulnerabilidad muy alta. Al tener el acuífero una vulnerabilidad muy alta que sea contaminado, quiere decir que el proyecto no puede hacerse con un tanque séptico. La medida ambiental que voy a proponer es una planta de tratamiento que va a evitar que el agua infiltre, sino que el agua vaya a un cuerpo receptor y que previo a que llegue ese cuerpo receptor de agua, que es un río, una quebrada, tiene que ser tratado. Entonces, en este momento estoy evitando por completo el impacto que en un principio se iba a dar al contaminar los mantos acuíferos por utilizar un sistema como un tanque séptico convencional. Eso es evitar un impacto. Después, otra función de las medidas ambientales es reducir los impactos, que es reducir, quiere decir bajar el impacto a lo que se pueda. Otra es minimizar, cuando ya no podemos evitarlo, no podemos reducirlo al máximo, tratamos de minimizarlo, o sea, que el impacto o la magnitud de ese impacto se tienda a disminuir, ya sea de forma inmediata o en el tiempo. Ya cuando no podemos minimizar el impacto por la acción y aún así el medio tolera en cierta parte o no lo tolera, pero el beneficio de ese proyecto es mayor que el perjuicio que se le puede generar al ambiente, es cuando aplicamos medidas como la rectificación o la compensación. En este caso, cuando rectificamos es porque podemos lograr restaurar o recuperar el medio a través de medidas, ya sea por sus propios medios o por el medio humano. Y cuando ya no podemos ni restaurar ni recuperar el medio, lo que hacemos es compensar, que quiere decir reemplazar. Que si yo corto 100 árboles para construir una carretera y sobre esa carretera yo ya no puedo recuperar los árboles porque hay asfalto, entonces lo que hago es esos árboles, esos 100, que no van a ser 100, sino van a ser 200, los voy a sembrar en otro sitio, compensando el impacto que generé en donde fui a construir la carretera. Una vez que tenemos la acción, una vez que tenemos el medio ambiente y una vez que tenemos el impacto con sus medidas respectivas, definimos cuáles son las normas o regulaciones asociadas a esa medida ambiental. Por ejemplo, volvamos al tema de los árboles, y parte de mis medidas son compensar con la reforestación, con la regeneración, con la restauración. Yo aplico la normativa establecida en nuestro país con respecto a la parte forestal. Está la ley forestal, la ley de biodiversidad, la ley de manejo manejo y conservación de vida silvestre, etcétera. Y si hay artículos muy específicos que me ayudan a sustentar la medida ambiental, con mucho más razón. Por ejemplo, otro ejemplo, los residuos. Si voy a generar residuos sólidos, ordinarios o especiales, hay toda una norma, un reglamento que me dice qué hacer. Entonces, si yo establezco medidas para tratar los residuos, me baso mucho en lo que dice el reglamento, para cumplir con lo que dice el reglamento. Entonces, lo mínimo que yo tengo que cumplir es la normativa. Ya más que eso, son medidas importantes que yo estoy generando para poder ya sea recuperar el medio o para minimizar hasta donde pueda el impacto, hasta poder lograr reducirlo de gran forma o eliminar. Después vienen los indicadores de desempeño. Eso es un tema muy importante porque el indicador de desempeño, desde que hablamos ya de este tema, tenemos que saber que hay que tener números, cantidades, ¿verdad? Pueden ser indicadores cualitativos a los cuales hay que asignarle una numeración para poder contabilizar, comprobar y evidenciar que la medida ambiental que se está aplicando a ese medio está siendo efectiva. Aquí vemos algunas fotografías interesantes que las incluí.
porque tienen relación con los indicadores. Puedo darle varios ejemplos de lo que es un indicador de desempeño. Por ejemplo, veamos el tema agua. Si yo potencialmente puedo contaminar un río, ya sea por agroquímicos o por sedimentos o por alguna otra sustancia peligrosa, yo establezco medidas como sedimentadores, barreras para que los químicos, para que los residuos líquidos que vayan a llegar a esas aguas no lleguen o lleguen lo menos que se pueda, eso sí, siempre y cuando esa sustancia sea permitida, sea tratada y que cuente con el parámetro que indica la normativa. Si, digamos, yo estoy con un proyecto de una granja porcina, la granja porcina, hay un sistema de tratamiento y el sistema de tratamiento va al río, hay una normativa de aguas residuales que me indica hasta cuánto yo puedo arrojar el agua de acuerdo a sus características físico-químicas. Entonces, la única forma de yo comprobar que ese sistema de tratamiento está funcionando es ¿cuál? Haciendo análisis físico-químicos del río en el cual se están defogando las aguas para determinar si se cumple o no cumple con los parámetros que establece la normativa y los parámetros que establecemos en el plan de gestión ambiental. Si está cumpliendo, entonces un indicador de desempeño es que el valor que me indica el estudio físico-químico, la concentración que tenga, cumple con la normativa. Y yo pongo un número que sería el parámetro máximo que se puede dar para aguas contaminadas. Ese es un ejemplo, otros ejemplos que se puedan dar. Si yo estoy estableciendo que dentro de mi plan de gestión ambiental tengo unas medidas de compensación, como es la siembra de 1000 árboles en un área específica, yo tengo que, en primer lugar, ya como medida establezco que son 1000 árboles, cuáles especies y dónde. Entonces, para mí una forma de indicar que se está dando un desempeño ambiental puede haber varias formas. Uno, que el profesional a cargo, ya sea un ingeniero forestal, me diga que se está cumpliendo con la medida a través de un informe, una certificación o un protocolo que me establezca eso y que yo lo pueda comprobar. Otra es que si la medida lo que quiere es aumentar la diversidad, yo puedo establecer que se hagan estudios cada 2 o 3 meses de biodiversidad y que me diga si hay un aumento o no. Entonces, yo un indicador de desempeño puedo decir que a raíz de la medida de siembra de árboles en un área de protección, en una quebrada o en un área de especie protegida, yo estoy aumentando hasta un 30% de la diversidad, tanto florística como faunística. Entonces, yo hago el estudio y si el estudio me cumple con ese parámetro, yo puedo decir que estoy cumpliendo con la medida ambiental. Ese sería mi indicador de desempeño. Yo espero que quede claro ese punto. Aquí tenemos un ejemplo una definición de qué es un indicador. Un indicador es una expresión numérica que permite medir las diferentes características de un sistema específico y sus variables asociadas. O sea, ¿qué quiere decir? Que si un indicador es eso, un indicador ambiental, lo que me dice es que es una forma de medir, ¿verdad? Las diferentes características asociadas a los ecosistemas o los componentes ambientales para determinar si la medida que se está estableciendo cumple o no. Ese sería lo que es un indicador de desempeño. Otro aspecto importante dentro del plan de gestión ambiental que hay que incluir es quién es el responsable de aplicar la medida en específico. Si la medida es una medida de compensación donde vamos a sembrar 1500 árboles, yo tengo que establecer un responsable. ¿Para qué? Porque si yo como auditor reviso el plan de gestión ambiental y el plan de gestión ambiental me dice que el ingeniero forestal a cargo del proyecto es el que se va a hacer cargo del plan de reforestación o el plan de enriquecimiento vegetativo, entonces yo como auditor tengo que ir a buscar al ingeniero forestal para que me diga si se está cumpliendo o no y que me aporte las evidencias de que se están cumpliendo los indicadores, se están cumpliendo las medidas y si los indicadores de desempeño están arrojando la información que el plan de gestión ambiental incluyó. Entonces, el responsable es importante para cada medida.
Hay diferentes responsables, por ejemplo, en la parte constructiva, por lo general los responsables son los que construyen la obra, en la parte forestal, o si hay que hacer estudios biológicos para determinar el aumento de biodiversidad faunística y florística, entonces yo puedo dejar a cargo al biólogo que vamos a subcontratar para que haga los estudios, etc. Como hablé anteriormente, el tiempo y los costos es fundamental. Hay que definir los costos de la medida ambiental y el tiempo en que va a durar la medida desarrollándose, y no solo eso, en qué momento. Para eso es que hay que generar un cronograma donde yo digo en qué momento voy a aplicar qué medida y cuánto se va a durar en aplicar esa medida ambiental. Hay medidas que son constantes, por ejemplo, o periódicas, podemos decirlo así. Entonces, por ejemplo, si la medida de evitar que lleguen contaminantes o sedimentos al río, esas medidas tienen, además de un costo, tienen que definirse en un tiempo. Entonces, si yo, como medida ambiental, tengo que estar aplicándola mes a mes, entonces yo cada mes pongo su aplicación y la duración de cada aplicación. Al final, una vez que ya tenemos el plan de gestión ambiental, tenemos que establecer el plan de contingencia. El plan de contingencia tiene que ver con riesgos. Si ustedes ven, hay ciertos riesgos en los proyectos como incendios, deslizamientos, sismos, huracanes, tsunamis, accidentes, intoxicaciones, entre otras acciones que se pueden dar. Entonces, si yo establezco cuáles son los riesgos que pueden haber en el proyecto, establezco en primer lugar cuáles son las fuentes de ese riesgo, qué lo puede producir, en qué momento es cuando puede generarse. Un ejemplo, los incendios se generan en la época seca en este país por lo general. Entonces, si yo sé que hay una época seca, que tengo riesgo porque tengo charrales, pastizales muy amplios en los alrededores y pueden haber quemas, entonces yo en la época seca establezco medidas de prevención ante incendios, ya sea que prevenga el incendio o que en caso de un incendio yo tenga rondas que me eviten que me lleguen a mi proyecto y que puedan afectar a los trabajadores. Y aún así, en caso de que se pueda afectar, tener una brigada que me permita minimizar cualquier impacto que genere ese evento. Hay que definir las medidas de prevención, qué medidas vamos a utilizar para prevenir el impacto. Otra cosa importante es quién ejecuta las medidas, así como se estableció en el plan de gestión ambiental y cuáles recursos hay disponibles para aplicar las medidas ambientales. Ok, ahora yo quiero mostrarles algunos ejemplos de medidas ambientales. Otra cosa importante, el plan de gestión ambiental, yo como aspecto importante para poner en práctica el plan de gestión ambiental, la próxima semana vamos a empezar a estudiar, valga la redundancia, un estudio de impacto ambiental. Dentro del estudio de impacto ambiental va a venir un plan de gestión ambiental, el cual tienen que analizar y tienen que analizar cada punto que debe llevar el plan. Si lo cumple, si no lo cumple y qué consideran ustedes como recomendación del mismo. Es parte de la práctica que vamos a realizar. Para mí sí es muy importante que ustedes tengan claro que es una medida ambiental, porque es de los principales aspectos dentro del plan de gestión ambiental. Les voy a mostrar aquí algunas fotografías de medidas ambientales que se aplican, que tal vez las vemos día a día y no sabemos que son medidas ambientales. Hay medidas de mitigación sobre, por ejemplo, el impacto al suelo, por ejemplo, en carreteras. La fotografía que ustedes pueden ver aquí a mano derecha son taludes que se generan por la construcción de caminos, calles o carreteras. Esos taludes tienen que, además de revegetarse, si es posible, tienen que drenarse, o sea, tienen que generarse cunetas, contracunetas que permitan distribuir el agua a lo largo del mismo. ¿Para qué? Para que no se acumulen ciertos puntos específicos y provoquen lo que llamamos deslizamiento. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua específica en un solo punto genera presión y esa presión va a generar que el suelo, el talud, se falle
y ese fallamiento va a hacer que haya un deslizamiento. Y eso va a generar un impacto tanto al suelo como puede generar accidentes. Entonces, si ustedes ven esa foto a mano derecha, es un talud bien manejado. Estas líneas que se ven son drenajes, o sea, es un talud bien drenado, que en caso de una lluvia extrema se va a drenar el agua y además se le trata de la inclinación adecuada. Además, ustedes ven la revegetación y la forma en que se hacen los drenajes, muestran un paisaje interesante, a diferencia de que eso fuera un chorreado de cemento o no tuviera ninguna vegetación. A mano izquierda ustedes van a ver una geomalla, un geotextil, que es el que se utiliza para los rellenos sanitarios o también se utiliza para algunos proyectos en los cuales se tiene que evitar la infiltración de contaminantes. En un relleno sanitario va a haber mucha infiltración de lixiviados, ¿verdad? Que es lo que produce los residuos ordinarios y eso es una sustancia muy contaminante que si no colocamos geomallas o geotextiles, eso se va a infiltrar. Usted dice, bueno, pero ¿para dónde se van entonces esos lixiviados? Por lo general, no, perdón, siempre los rellenos sanitarios, por lo menos establecidos bajo una normativa, porque hay botaderos que son ilegales, eso no es un relleno sanitario, pero los rellenos sanitarios tienen que tener un sistema de tratamiento, o sea que todos los lixiviados van a ir a una planta de tratamiento. Pero como ustedes ven en esa fotografía a la izquierda arriba, la geomalla se coloca, el geotextil se coloca a lo largo del proyecto, permite que no haya afectación por lixiviados y a la vez permite estabilizar el terreno ante cualquier deslizamiento. Otros impactos, por ejemplo, que están muy de moda, ¿por qué? Porque ya ahora que se están construyendo carreteras y ampliando carreteras, hay que cuidar la fauna. ¿Cuál fauna? La fauna que cruza esas carreteras. Al haber una ampliación, va a ser más posible que la fauna pueda ser impactada por vehículos porque el trayecto que tienen que utilizar para cruzar es mayor. Entonces, ¿qué se hacen? Se hacen estudios previos para delimitar y definir dónde la fauna va a atravesar el camino y en esos puntos establecidos por un profesional en biología, ¿verdad? En este caso, estos diseños que ustedes pueden observar, los realizamos nosotros como empresa, donde participamos un ingeniero forestal, un biólogo, una socióloga. Y ustedes dicen, ¿por qué una socióloga? Pues sí, porque la socióloga va a hacer una entrevista a lo largo de la carretera para consultarle a los pobladores de esa zona por dónde pasa la fauna, que si por la casa de ellos pasa la fauna. Y a la vez, la encuesta se hace también posteriormente, ya cuando se definen los pasos de fauna, para consultar si la vivienda por donde se va a construir un paso de fauna puede generar alguna afectación. Para darles una idea, si el paso de fauna va a ubicarse por una zona que es un cultivo y resulta que ese cultivo puede ser afectado por la fauna que atraviese, entonces es importante determinarlo para minimizar. O sea, porque si aquí tenemos un impacto sobre la fauna, pero vamos a generar uno sobre el componente social, entonces la idea es que haya un equilibrio. Entonces, al tener esa información, se hace un diseño de los pasos de fauna a lo largo de la carretera. Como ustedes pueden ver, esos pueden ser pasos subterráneos y pueden ser pasos aéreos. Los pasos subterráneos son estos, como ustedes pueden verlo, de una forma transversal y una forma de un corte hacia arriba. Son pasos de fauna que se les coloca y se instruye que la fauna pase hacia este sector para que no cruce y a la vez se construyen unas mallas ciclón a unos 50 metros del paso de fauna hacia ambos lados para que los animales no crucen y cuando choquen con la malla lo que hacen es que se devuelven para cruzar por el paso de fauna. Otra medida importante es que ya hay, así como lo estoy marcando en esta flecha, ya hay señales de tránsito que muestran que hay pasos de fauna. Eso ya está por normativa y ustedes ya pueden ver en diferentes carreteras rótulos. Cuando ven un rótulo de eso es que aproximadamente a 50, 100 metros hay un paso de fauna, entonces hay que bajar la velocidad, ¿cómo se llama? Para evitar cualquier accidente entre la fauna. Otras medidas ambientales son para ruido, para el aire.
o sea, el ruido que se genera en las carreteras, ruidos que se generan en la industria. Hay diferentes medidas como el confinamiento, en el caso de las industrias, se generan paredes confinadas para evitar que el ruido salga considerablemente, ya sea en su totalidad o por lo menos en un alto grado. En las carreteras usted dice, bueno, ¿cómo yo detengo el ruido si yo vivo a la par de la carretera y los trailers pasan? Pues vean estas fotografías que ustedes ven aquí. Esto no es en Costa Rica, aquí no hemos podido observar todavía este tipo de medidas, pero la idea ha sido evolucionando, pero estas medidas ya se aplican en Europa, en Estados Unidos. Me ha tocado ver en Estados Unidos, en las carreteras, este tipo de mallas, que llaman pantallas acústicas, que pueden ser de madera, pueden ser de plástico, pueden ser de vidrio, y lo que hace es que detiene el ruido que la carretera genera sobre los sitios aledaños. Abajo ustedes pueden ver un mapita que no tiene nada que ver con las imágenes de arriba, pero si ustedes pueden ver a mano izquierda, esto es un mapa, lo que llaman mapas acústicos, que son mapas de ruido. Los colores rojos quieren decir que hay mayor impacto por ruido, o sea, los decibeles son mayores. Y a la derecha ustedes ven esa imagen donde en la carretera se aplicó pantallas acústicas, como los rojos se desaparecieron o por lo menos pasan muy poco. Entonces siempre va a haber ruido, pero se minimiza considerablemente el impacto. Por ejemplo, cuando hay impactos por inundaciones, por mal manejo de caudal en la zona, que genera inundaciones en los ríos, en las quebradas. Entonces, lo que se hace en muchos de los proyectos, y que se está trabajando mucho en los proyectos de gran envergadura, es la utilización de las lagunas de retención, ¿verdad? Que a veces son lagunas, a veces pueden ser tanques retenedores, cuando no hay espacios para hacer una laguna. Estos ejemplos que ustedes pueden ver, en la mano izquierda es una laguna, que además de ser una laguna para atraer todas las aguas pluviales, o sea, ¿qué quiere decir? Que cuando llueve todas las aguas de los techos van a dar aquí, y lo que hace esta laguna es que retiene el agua durante un tiempo, durante que pase la tormenta, la lluvia, y después el agua va a salir en otro sector de una forma muy pausada, hace como un efecto embudo, hace que la laguna se vaya llenando poquito a poco, y el agua vaya saliendo muy lentamente hacia el río. Entonces es una medida de contención, te contiene el agua pluvial que normalmente iba para el río directamente, para evitar inundaciones, lo retiene en una laguna. Estas medidas ya se están aplicando en proyectos grandes, por ejemplo, en hospitales, por ejemplo, en aeropuertos, por ejemplo, en universidades, ¿cómo se llama? Eh, en industrias grandes donde hay mucha impermeabilización del suelo. Y a mano derecha también se puede utilizar, además de la laguna, sistemas más naturales como humedales, que también tienen vegetación que retiene y tienen un tipo de lagunita que va a retener. Tenemos también medidas sobre los tratamientos de aguas negras. Tenemos sistemas complejos como este que ustedes pueden ver a mano derecha, que es un sistema de tratamiento ya sea industrial o sistema de tratamiento para poblaciones. Por ejemplo, en República Dominicana, el año pasado, antepasado aproximadamente, construyeron una planta de tratamiento para 400.000 personas, o sea, 400.000 habitantes que son parte de la ciudad de Santo Domingo. Lo interesante es que Santo Domingo está a nivel del mar y la planta de tratamiento está aproximadamente unos 500 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir? Que todas las aguas de tratamiento, las aguas negras, aguas residuales, van a ser bombeadas hacia la parte superior para ser tratadas. Y podemos ver que ahí esa planta para 400.000 habitantes es algo muy similar a lo que ustedes ven aquí a mano derecha. Entonces tenemos medidas grandes, importantes, tenemos medidas importantes iguales, pero más caseras, más pequeñas, como los tanques mejorados, tanques, hay un tanque que se llama tanque 10, que es un tanque que lo que hace es como un tipo de plantita de tratamiento pequeña que te hace un tratamiento del agua ordinaria
O podemos ver sistemas pequeñitos y más rústicos como los humedales artificiales, lo que llamamos, ¿cómo se llama? Sí, humedales artificiales para el tratamiento de aguas negras. Eso sí, estos humedales lo que hacen es que tienen que tener un sistema de tratamiento previo para que las aguas lleguen con la menor cantidad de contaminación. Perdón. Después tenemos el tema de residuos. El tema de residuos es importantísimo. Ahora las construcciones generan una cantidad importante de residuos de madera, de plástico, de metal. Entonces esos residuos tienen que ser tratados, pueden ser reciclados, entonces pueden separarse para que se lleguen a sitios de gestión autorizada de diferentes tipos de residuos. Si ustedes ven, el proceso para un manejo integral de residuos viene desde hace su vida, viene desde la recuperación de los residuos, que es lo ideal, que hayan reciclables y que esos puedan reutilizarse, se puedan recuperar. También hay ¿cómo se llama? Y hay residuos que son ordinarios y que no son reutilizables, reciclables, y esos residuos ya tienen que ir a un relleno sanitario autorizado. Entonces, si ustedes ven, se pueden utilizar sistemas más pequeños como los recipientes para separación de residuos, pero en proyectos ya muy grandes, industrias o construcciones grandes, ya es muy difícil manejar este tipo de recipientes. Estos se utilizarían ya como más para oficina, para sitios donde hay más gente que come, que hay oficinas, hay papel. Y este otro que ustedes ven a mano derecha es uno que utilizaron en un proyecto donde ahí ven ustedes en uno de los cuadros residuos solo de madera. Vean qué interesante que en el medio esto es concreto chorreado que proviene de la limpieza de las batidoras de concreto, lo que llamamos aquí chompipas. Eso es cuando lavan el concreto para que no caigan en el suelo y contaminen el suelo, se lavan en una fosa. Esta fosa, cuando ya se endurezca, se saca y se saca como escombro. Hay actividades donde tienen procesos de cierre, que el proceso de cierre tiene que ver con la restauración o recuperación del terreno. Eso es muy normal en tajos, minería y en rellenos sanitarios. Esta imagen que ustedes ven a mano izquierda es un relleno sanitario, donde se conforma el suelo, se impermeabiliza. Si ustedes ven, los residuos que van llegando se van acomodando, se van generando capas de tierra y otros materiales sobre ese residuo, se vuelve a poner residuo y ahí se van haciendo capas, como ustedes ven aquí. Este tablita que se ve aquí es el sistema de tratamiento, o sea, los ductos que van a llevar esto a la planta de tratamiento. Aquí el lixiviado corre, como el suelo está impermeabilizado, el lixiviado no se infiltra, entonces lo que hace es que se corre hacia los laterales, hacia los sistemas de drenaje que van a dar a las plantas de tratamiento. Si ustedes ven aquí, estos son chimeneas, porque en los rellenos sanitarios, además de generarse lixiviado, se generan gases metano, que además de que son muy peligrosos, son muy contaminantes. Entonces lo que se hace es que se van liberando poquito a poco con chimeneas para que aquí no se vayan generando burbujas que pueden generar explosiones por la cantidad de gas que hay en la parte subterránea. Ese gas podría hasta aprovecharse como energía. Hay proyectos, aquí no, pero internacionalmente hay proyectos que utilizan el gas de los residuos para generar electricidad. Si ustedes ven aquí, a mano derecha, ya es el terreno recuperado de un relleno sanitario. Esto es el relleno Río Sur. Aquí están en su proceso de recuperación. Se conforma la tierra, se aplica revegetación y llegará un momento donde se pueden sembrar árboles, hay que echar tierra en unos sitios porque algunos sitios son muy dañados, entonces no va a crecer nada vegetal, entonces se tira tierra, se conforma, se siembra vegetación, se siembran árboles y el sitio se va a recuperar. Son sitios que se recuperan, incluso se les llama parques porque ya no pueden ser sitios para construir por su inestabilidad de suelo. Y además de que eventualmente pueden haber gases.
Ya para ir finalizando, la agricultura, ¿verdad? La agricultura es una de las actividades económicas que generan más impactos. ¿Por qué? Principalmente por el agroquímico. Hay muchas medidas para detener el agroquímico. Por ejemplo, tal vez no detenerlo, minimizarlo. Entonces se utilizan métodos más efectivos para aplicación de fumigación, en este caso de la piña o puede ser del banano. Hay medidas como los sedimentadores para que ese sedimento cuando llueve, que lleva fertilizante, lleva agroquímico, pueda ser detenido en el sedimentador y nunca llegue a los cuerpos de agua superficial. Otras medidas extremas como la agricultura orgánica, esa foto que ustedes ven, se las quise mostrar, eso es agricultura orgánica. ¿Cuál es la diferencia de la agricultura orgánica? Que eh, utiliza lo menos posible agroquímicos. No se puede decir que no deja de utilizar un 100%, difícilmente. Eso se lo podrá decir cualquier productor, incluso cualquier agrónomo, donde siempre se va a tener que utilizar algún tipo de agroquímico. Sin embargo, disminuye considerablemente, porque el agroquímico más importante que se utiliza en la piña son los herbicidas. ¿Y por qué? Porque la piña no puede tener hierbas a la par que compitan y que la afecten también por la floración de esa hierba, que pueda contaminar la piña, y es una piña que si se detectan ciertos flores, bichos, ¿verdad? O algún tipo de contaminante, entre comillas, hace que la exportación o el contenedor que se envió se pierda. Entonces, al colocar plástico, como se ve ahí, lo que hace es que evita que crezca la hierba y entonces se utiliza lo menos posible el herbicida. Eh, esto sería Estas serían algunas de las medidas o las medidas principales. Hay muchas más. La idea es que cuando hagamos la práctica relacionada con este tema, ustedes puedan ver planes de gestión ambiental para análisis, puedan ver medidas ambientales sobre los impactos que se pueden generar en los proyectos, y ahí vamos a tener una mayor discusión. Sin embargo, mientras tanto, aquí queda el tema, queda la materia, y estoy en toda la disposición para atenderlos o atenderlas, ya sea por WhatsApp, un audio, un mensaje o por correo electrónico. Si quieren incluso una llamada, una videollamada, podemos hacerla sin ningún problema. Les agradezco mucho. Este es un tema muy importante dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental. Ya es nuestra herramienta para un proceso posterior que es el seguimiento ambiental. Y ahí que los insto a que estudien bien este tema y posteriormente vamos a tener más información. Les agradezco mucho y que pasen un lindo día.